Muy buenos días. Aquí estamos nuevamente en esta transmisión, acomodándonos a los tiempos que estamos viviendo. Qué importante el mensaje que estaba en la Escritura, que sean conocidas nuestras peticiones. Probablemente lo normal sería que estemos como afanados, preocupados. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Hasta cuándo? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuánto debemos cuidarnos? ¿Volverán las clases? ¿Volverá a ser todo como antes? Mucha gente dice que no. Especialistas, científicos, sociólogos, antropólogos concitan una opinión en que plantean que la vida nunca volverá a ser como antes. Sin embargo, esta escritura que nos fue compartida dice que sean conocidas tu oración, que sea conocida, que sea escuchada tu voz. Entonces, quiero comenzar esta mañana compartiendo esta verdad. Si nosotros hablamos con Él a través de una relación personal con Él, sabemos que Él nos oye. Quiero invitarlos a que podamos entregar este momento, este mensaje, que no tenga interrupciones, ni aquí, ni en sus hogares, y que hoy día podamos recibir la palabra, que podamos oírla, entenderla y posteriormente hacerla. ¿Me acompañan a orar, por favor? Señor, te agradecemos por este día, que tu palabra no está presa, que tu palabra viaja, vuela, que un día emite un mensaje a otro día, que nada puede contener, ni los cielos pueden contener tu presencia ni tu palabra. Te pido, Señor, que hoy día sea oída tu voz y que quede anidada en nuestros corazones para que tu reino sea establecido aquí en la tierra. Te agradecemos, Señor Jesús. Eres bienvenido. Amén. La semana pasada compartía con ustedes lo que se conoce en la historia y en toda la humanidad. Se conoce como el Domingo de Resurrección, aquel día en que el Señor venció a la muerte. Sabemos por la palabra, y la cristiandad así lo cree, que Él fue levantado de entre los muertos y que Él ha resucitado. Entonces, sabemos que Él está sentado a la diestra del Padre. Es decir, Él ya llegó a un lugar diferente de aquí. Él ya no está aquí. De acuerdo a la palabra y al relato del libro de Hechos en el capítulo 2, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre la tierra. Y Él es el que está aquí en la tierra. Entonces, ¿dónde está el Señor? Él ya se adelantó. Él subió a los cielos y un día va a volver a buscarnos. Pero Él ya está en un lugar esperándonos y preparando aquel lugar. Eso es una de aquellas noticias que vienen a darle vida a nuestra vida, a darnos una esperanza, que Él ya está en un lugar que nosotros no conocemos y Él nos habló de cosas invisibles. Él, a medida que se relacionaba con las personas, a medida que se relacionaba con los discípulos, Él iba contando parábolas, analogías, historias, para traer ese reino y que la gente pudiese entenderlo. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que está en Lucas
16, del 19 al 31, que es la historia del rico y Lázaro. Y mientras ustedes la buscan, les repito, Lucas capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 19. Y dice así esta historia. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció pues que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Jesucristo toca aquí un tema que el común de los seres humanos no le gusta plantearse ni quiere saber, que es el tema de la vida y de la muerte. Toda persona nacida en este mundo tiene un tiempo para vivir y un tiempo para morir. Desde el momento que nacemos y comenzamos a vivir, también empezamos a morir. ¿Qué sucede cuando llegue esa hora? ¿Qué sucede en el ser humano? ¿Sobrevivirá la conciencia a ese momento? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Porque el domingo pasado veíamos que Jesucristo volvió a vivir
Y Él lo prometió a los suyos. Él les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Entonces Jesucristo, en su mensaje, en su caminar en la tierra, durante 3 años, les dijo estas verdades a las personas. Pero esas verdades han sido confundidas con otras verdades de religiones, de grupos humanos, de pensamientos humanos. Y es necesario aclarar esta verdad. ¿Volverá el hombre a vivir? ¿Se ha preguntado alguna vez usted esto? Yo sí me lo he preguntado. Y más de alguna vez. Y creo que más de alguna vez significó quizás incluso una aflicción. Hace años atrás yo no sabía de dónde venía ni hacia dónde iba. Hoy día, gracias al Señor, lo sé. Y Él ha puesto una convicción en mi corazón. Y esa convicción le pido a Dios que me ayude a transmitírtela a ti en este día. ¿Hay vida después del sepulcro? ¿O es la eternidad un dormir sin sueños que no tiene despertar? Si lo último es cierto y la suerte final de las personas rectas y la suerte final de los malvados es la misma, entonces sería razonable que las personas vivan su vida como quieran vivirla y se olviden del futuro y no piensen que después de esto hay algo que viene, hay algo que no se espera. Porque esta vida es finita, es corta. Y nos preparamos tanto para algo tan corto. Y como que no pensamos ni nos preparamos en nuestra conciencia, en nuestra vida diaria, para algo que dice la palabra que es eterno. Una vida con Él. Entonces, resulta que la palabra dice que Él ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esto aparece en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Antes de conocer al Señor, yo me hacía estas preguntas en las distintas cosas que creí. Creí en el hombre, creí en la política, creí en las luchas sociales, creí en religiones, también creí, fui formado en la religión predominante de mi país. Y esta pregunta yo me la hacía, y esta pregunta la responde la palabra en Eclesiastés, que Él puso en nuestro corazón ese sentir, ese pensar de que hay algo después de esta vida. No puede ser que todo esto se acabe así. Pero la mayoría de las personas, buenas o malas, no están convencidas de que la muerte sea el fin. Sus instintos más profundos les dicen que hay algo más allá de la tumba. Y Jesús relata esta historia que abre literalmente las puertas de manera directa a temas tan importantes como la vida después de esta vida. La vida eterna. Entonces, les quiero decir esta mañana que siendo esta historia una especie de parábola, porque igual hay una analogía, pero normalmente las parábolas que contaba Jesucristo eran analogías de cosas visibles que uno podía reconocer, comparadas con cosas invisibles, las verdades del reino. ¿Me siguen? Y Él comparaba, las contrastaba, las asemejaba para que la gente pudiese entender. Pero acá tenemos una declaración directa acerca solo de cosas invisibles. Habla de dos realidades, en el caso de Lázaro y en el caso del hombre rico. Entonces, el que haya escogido a un hombre rico para ilustrar lo que le sucede al que no cree después de la muerte es muy llamativo. Jesucristo lo escogió así en su historia.
Y repito, un hombre rico, pero representando a una persona que no cree. ¿Y qué es lo que le sucede después de la muerte? Y saben, pensando en esta historia, que ayer también la compartí con la iglesia en un pequeño comentario, pero profundizando más en esta historia, me doy cuenta que en esta historia que cuenta Jesús, no habla de que este era un hombre pecador, no dice que sus riquezas fueron mal habidas, no dice que era un hombre que estaba entregado a una vida en disipación, viviendo cualquier tipo de vida. No dice nada de eso. No dice que haya cometido pecado, ni que haya sido vicioso. Probablemente incluso a los ojos del mundo es un hombre de éxito, le iba bien. Y hasta seguramente alguien que podríamos decir que tenía un favor divino por la condición que tenía. Se vestía de púrpura y lino fino. Pero lo verdaderamente significativo, y aquí es importante que escuchemos atentamente, es que su vida, el tema que él tenía, es que él vivía solamente para este mundo. Probablemente no manifestó ningún interés en lo venidero. Y eso yo creo que le pasa a mucha gente. Este mundo está tan lleno de luces, y está tan lleno de satisfacciones, y que tienes que lograr esto, exitismo, consumismo, individualismo, egoísmo, todo centrado en uno y en las cosas terrenales. Realmente el bombardeo es muy muy fuerte. Todo hoy día está apuntado a que usted la pase súper bien. Y si no puede comprar algo, existen un sinfín de tarjetas y modos para que usted pueda tener aunque no tenga. Que después viva angustiado y endeudado, eso no es problema del sistema. Al sistema no le interesa eso. Al sistema le interesa que el corazón del hombre esté satisfecho. Y eso no le ayuda para nada en pensar en aquellas cosas que Jesucristo plantea en su palabra. Entonces, yo decía que este hombre probablemente no manifestó ningún interés en lo venidero. Y la narración introduce enseguida a un segundo personaje, de nombre Lázaro. Este hombre, un mendigo que yace a la puerta de este hombre rico, enfermo, hambriento, en harapos, deseando las migajas que caían de la mesa del rico. O sea, un deseo ya pequeñísimo, cualquier cosa que pudiese satisfacerlo, cualquier cosa. Y había llegado allí por la presión de una gran necesidad seguramente. Estaba echado en su condición, cubierto de llagas y consumiéndose su vida con su cuerpo, en todo lo que él vivía. Y el rico tuvo la oportunidad para observar la condición de este hombre, de Lázaro, de este mendigo. Pudo verlo cada vez que pasaba por su puerta. Y no se nos dice cuánto Lázaro recibió de él. No explica la historia. Lo que podemos inferir es que se le dio solo migajas en esta vida, desde la mesa del rico. Probablemente solo los perros que había en aquel lugar simpatizaban con este hombre y le lamían sus llagas. Y en este terrible pasar y abandonado por el hombre, enfermo y con hambre, él mira con esperanza más allá de este mundo. Su confianza puesta en Dios, y de hecho, ¿quieren saber qué es lo que significa el nombre Lázaro? Significa Dios es mi ayuda. Un rayo de esperanza, al menos en su nombre. Y él ve algo más allá de la tumba.
La muerte llega finalmente al mendigo, igual que al otro, pero compasivamente es librado de sus sufrimientos y de su miseria. El rico también muere y es enterrado. La historia no dice que Lázaro haya sido sepultado. Dice que fue llevado al seno de Abraham por unos ángeles. Y probablemente tuvo un entierro de indigente. Pero el rico sí fue sepultado y lo más probable es que su funeral debe haber sido con una ceremonia y con pompas. Realmente, como se despide a un rico. Jesús, miren por favor, aquí abre una cortina, pero Él lo hace. Si usted cree en Él, confíe en Él. Eche fuera todo temor, que Él abre un tema, y cuando Él lo hace es porque ama tanto al ser humano que no quiere que el ser humano esté perdido en esta tierra en una serie de conocimientos humanos, planteamientos, axiomas, consejos familiares, filosofías, religiones que finalmente apartan al hombre de Dios. Jesús abre una cortina y revela lo que sucede en el otro lado. Saca un velo. Eso hace con esta historia. Saca un velo del misterio de la muerte. Y muestra que este acontecimiento, ¿saben?, no marcó el fin para el rico ni tampoco para Lázaro. No marcó el fin. Los espíritus de ambos hombres se fueron inmediatamente al Hades, Hades con H, el lugar de los muertos, pero se fueron a lugares opuestos. Eso dice esta historia. Entonces, se hace notar que estos lugares, como dos polos, se encuentran separadas por una grande y profunda cima. Jesús revela lo que le sucede al justo después de la muerte. En el momento en que el espíritu dejó el cuerpo de Lázaro, lo recibieron ángeles. Esa es nuestra esperanza. Lo recibieron ángeles y lo llevaron al paraíso, que Jesucristo lo denomina el seno de Abraham. Y no es tan sorprendente esta revelación. Si uno ve en el Antiguo Testamento, habla de ángeles que acampan alrededor de aquellas personas que le temen y esos ángeles los defienden. Y también en el Salmo 91:11 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Entonces los ángeles son parte de la vida de los que creen y de los que han puesto su fe en Dios. Entonces, quiero decirles que sea o no un ángel que esté presente en toda la vida de un cristiano en este mundo, realmente, de acuerdo a la palabra, los ángeles están presentes en el momento de la muerte. Están. Nada se dice de ángeles ayudando en la muerte del rico. Nada. Vivía exclusivamente para este mundo y no podía preocuparse del venidero. Y quizás alguien dice: pero eso es injusto. Pero no lo es, y yo lo voy a explicar por qué. Él, como estaba tan centrado en este mundo, tan satisfecho de sus necesidades, que él no podía pensar, no estaba interesado en preocuparse de lo venidero, ni podía mostrar interés de prever lo que él sabía que vendría sí o sí, un día de la muerte. Todos sabemos eso. Él había ignorado al pobre mendigo que yacía a su puerta, pero lo increíble es que él ahora se había transformado en un mendigo y no había nadie que cuidara de él. Nadie. Es necesario que ustedes y nosotros seamos como Lázaro, que tenga a Dios como mi ayuda en su vida, que usted no lo rechace, que nadie rechace a Dios. Al revés, invítelo a su vida. Invítelo a
que entre su corazón antes de que venga lo que está decretado para cada ser viviente y nosotros dejemos este mundo. La Biblia enseña en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Toda persona va a vivir esto en algún momento, es algo seguro. Pero ¿cuál fue la razón por la cual el rico no fue llevado al paraíso donde sí fue llevado Lázaro? Y yo decía, el rico vivió solo para este mundo, no hizo ni un preparativo para la siguiente etapa, para la vida venidera. Y no podría decirse de él de que Dios era su ayuda. No lo menciona. Rechazó un llamado a su conciencia. No tuvo compasión de ese pobre menesteroso. Vivía en riqueza mientras un pobre moría a la puerta de su casa muerto de hambre y de frío. Podemos inferir también que el rico tenía acceso a las Escrituras, como toda la gente, y que tenía algún entendimiento de la palabra de Dios, porque sabía lo que significaba el arrepentimiento. Lucas 16:30 dice que si alguno de ellos fuere de entre los muertos, se van a arrepentir. Dice, si va Lázaro y le habla a mi familia, ellos se van a arrepentir. O sea, tenía conciencia. Quiere decir que en la otra etapa, en la otra vida, hay conciencia. Tenía tormento, sed. Podía ver a Abraham, que estaba del otro lado de la cima, con Lázaro. Podía ver que Lázaro estaba siendo consolado en el seno de Abraham y él siendo atormentado. Podía escuchar que conversaban, podía hablar. Y le decía, Padre Abraham. Entonces hay conciencia absoluta. Probablemente el cuerpo deja de ser, pero no el espíritu. Siente, de acuerdo a esta historia, totalmente. Entonces, increíblemente, él creyó que Dios podría obrar un milagro especial para él y creer que en la muerte Dios le iba a hacer algo, pero es en la vida que uno tiene que decidir. Y Jesús dijo en su palabra, en Lucas 13:3, ya yendo hacia el final de este mensaje: no, dice Jesús, os digo, antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Y ahí está el punto. El rico no se había arrepentido y murió en esa condición y fue a la morada de los muertos injustos. No porque fuera un hombre rico, no, sino porque no se había arrepentido de haber estado lejos de Dios y de haberlo rechazado. ¿Saben? En su desesperación no pidió salir del Hades. No le dijo, lléveme por favor al paraíso. Tampoco, él sabía que no se podía. Él no pide eso. Pide solo que le untara Lázaro el dedo con agua en su lengua, o que fuera a la casa de sus hermanos. Pide el favor más pequeño, pero le fue negado. Hoy día podemos nosotros decidir de qué lado. Podemos ir. Si alguno de ustedes tiene una vida apartada de Dios, hoy día tú puedes volver a Él. Tú puedes decirle, yo te necesito, Señor. Te pido perdón por mis faltas, por mi pecado. Me arrepiento de mi soberbia. Me arrepiento de mi insensatez de querer vivir lejos de ti. Créeme que Jesús contó esta historia no porque le gustara contar lindas historias, sino que a través de ella
Él revelaba verdades espirituales. Y esta es una verdad que todo ser humano necesita escuchar. Jesucristo contó esta historia de dos hombres con distintas realidades en la vida, pero principalmente con distintas condiciones en su corazón. Y uno se fue al paraíso y el otro separado de Dios. Jesucristo es el único que nos habla verdad. Es el único que tanto nos ama, tanto te ama, que dio su vida. No se reservó ni siquiera una gota de sangre. Él fue a la cruz para que tú tuvieses vida. ¿Y saben lo que sucede? Que cuando una persona cree en Él, no se pierde, no pierde su camino, sino que recibe vida eterna. Tú puedes hoy día recibir vida eterna. Quiero invitarte a que terminemos orando. Si has creído este mensaje, usted le pueda decir: yo creo en ti, Señor, y quiero ir contigo. Quiero ser consolado junto a ti en la nueva vida que nos espera después de esta. Gracias, Señor, por su palabra. Oremos. Señor, tú que compartiste estas grandes verdades, te pedimos hoy que esta verdad sea revelada a mi corazón. Yo creo en ti, Señor, yo creo. Y yo quiero recibir esa vida eterna. Porque hoy entiendo que si tú la compartiste en la palabra es porque el hombre necesita escuchar este mensaje. Todo ser humano. Y hoy día, Señor, yo te digo, realmente, con todo mi corazón, yo creo en ti. Y hoy día quiero creer en ti. Y te abro mi corazón y te pido perdón. Me arrepiento de no prever, de no pensar, de creer que yo puedo solo, de creer porque tengo conocimientos para hacer una labor manual, un trabajo, fuerza física, inteligencia, algún título quizás, creer que yo puedo vivir solo con eso, porque todo eso quede atrás una vez que dejemos esta vida. Señor, te invito a mi vida, te la entrego. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Y creo que resucitaste, Señor. Que solo en ti hay vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor